Dejar lugar a la hermana Adis. Ella nos trae una palabra muy pertinente en este día. El Señor les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a leer de manera unida. 2 de Timoteo 3, 16. Con un amén me indica que encontró la cita. Leemos unidos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si todo lo escrito en la Biblia es útil, como lo menciona este versículo, entonces debemos leer y conocer acerca de las genealogías. Al principio vemos la construcción del tabernáculo, también sobre los reyes que tuvo el pueblo de Dios, o aprender sobre las pruebas que pasaron algunos de sus siervos, y entonces tomar decisiones apegadas a los mandatos que en ella se nos enseña. Pero muchas veces omitimos ciertos pasajes porque consideramos que no es tan relevante o significativo para nuestra vida actual. Incluso clasificamos ciertas historias porque creemos que son repetitivas o algunos versículos los llegamos a omitir. Pero cada vez que tengamos la oportunidad de leer la palabra de Dios, debemos recordar este versículo de 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El mensaje de hoy se titula Cualidades de una persona sabia. El Salmo 19:7 en la NTV dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Entonces se relaciona el versículo principal de 2 de Timoteo 3:16 con el título de la enseñanza, que son cualidades de una persona sabia. El relato que nos ocupa hoy, o la cita central, está en Proverbios 31, del versículo 10 al 31. E incluso está subtitulado en algunas de las Biblias como Elogio de la mujer virtuosa. Ese relato, muchos hombres los pasan por alto. Algunas mujeres no le prestan atención porque piensan que dice algo que no nos gusta escuchar. Aunque la mayoría de los cristianos conoce algo sobre este pasaje, muchos deciden ignorarlo. Sin embargo, todos, tanto hombres como mujeres, necesitamos este importante texto por 3 razones. En primer lugar, porque está bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, pues está incluido en la Biblia. En segundo lugar, este pasaje presenta un resumen de la sabiduría del pueblo de Dios. Proverbios comienza hablando del temor del Señor como el principio de la sabiduría. Eso está en capítulo 1, versículo 7. Y cierra alabando a la persona que teme a Dios. Eso está en el capítulo 31, versículo 30. El capítulo 1 nos presenta una personificación de la sabiduría. Dice que clama en las calles de la ciudad y les implora a los jóvenes que replanteen sus vidas y sus decisiones, instándolos a escoger el temor del Señor. Y en el capítulo 31 la viste con ropa, mostrándonos cómo debe ser alguien que decide sabiamente temer a Dios. La tercera razón por la cual necesitamos este importante pasaje de la Escritura está en los últimos 22 versículos del capítulo 31. Es un poema acróstico. Cada versículo de la sección empieza con una letra del alfabeto hebreo. Algunas de ellas son Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, entre otras. Algunas Biblias, como la NBI, traen estas letras del alfabeto. En el mundo antiguo, los acrósticos se usaban como sistemas de memorización. Entonces quiere decir que Proverbios 31 se escribió como un poema acróstico, porque era importante aprenderlo, y esta era una manera sencilla de memorizarlo. Su objetivo es ayudarnos a todos
a saber cómo vivir sabiamente. El poema comienza en el versículo 10 con una pregunta y con una afirmación. La Biblia de las Américas traduce el texto hebreo de la siguiente manera. Dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. La traducción al lenguaje actual menciona: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Y la Reina Valera 60 plantea: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Cuando vemos distintas traducciones de una palabra hebrea que no parece significar exactamente lo mismo, tenemos que retroceder y preguntar cómo se utilizó esta palabra en otras partes del Antiguo Testamento. Esta mujer deseable, cuyo valor supera ampliamente al de las piedras preciosas, es una mujer Jail en hebreo. Lo voy a deletrear, es K-J-A-I-L, acento en la A. Ninguna de nuestras traducciones, como ya vimos, en una dice hacendosa, en otra extraordinaria y en otra virtuosa, captura el sentido pleno de este término. La Biblia NTV menciona que es virtuosa y que es capaz. En el mismo capítulo de Proverbios 31, versículo 3, dice: no des a las mujeres tu fuerza, es decir, Jail, ni en tus caminos a lo que destruye a los reyes. Observemos que se traduce precisamente como fuerza. Es una palabra común en la Biblia, utilizada 246 veces. Se usa para una mujer. Eso está en Ruth 3:11, Proverbios 12:4 y en este versículo de Proverbios 31:10. Pero en general describe a soldados o ejércitos. Su significado básico es fuerza o poder. Los hombres poderosos de David eran hombres de este tipo. A menudo la palabra se traduce como valiente, en referencia a una cualidad de valor necesaria para el combate. Así que una persona Jail tiene una fortaleza interior que la ayuda a cumplir con sus responsabilidades y a superar obstáculos. Si usted busca en algún diccionario o en algún buscador de internet y pone esta palabra, ahí nos pone cómo deberíamos pronunciarlo, y le voy a deletrear: K-H-A-H-Y-I-L. Entonces está un poquito difícil, ¿no?, pronunciarlo, porque si lo hacemos como lo estamos leyendo, Kajil sería. Es una palabra hebrea que conecta la totalidad de lo que significa andar en virtud, valor, fortaleza, sabiduría y riqueza. La fuerza y el valor no son características exclusivamente masculinas en la Biblia. Muchos afirman que la Escritura enseña que la identidad de un hombre se encuentra en su fuerza y la de la mujer en su belleza. Aunque eso tiene algo de verdad, tanto a los hombres como a las mujeres se les instruye a usar para los propósitos divinos la fuerza que Él les ha dado. Esta persona fuerte, valiente, tiene sabiduría y habilidad para vivir. Y en Proverbios 31 la vemos personificada en una mujer sabia. Al mirarla, vemos cómo esta sabiduría está en la vida cotidiana. Como siempre nos ha dicho el pastor y enseñado, que la vida cristiana es práctica. Las cualidades de esta mujer resumen la sabiduría que Dios quiere que su pueblo tenga. Son características entonces para hombres, para mujeres, para solteros, para casados, para jóvenes y grandes. Veamos entonces qué caracteriza a una persona fuerte o qué cualidades tiene esta persona sabia. En primer lugar, dice que es digna de confianza. Están en los versículos 11 y 12 de Proverbios 31. La NTV lo menciona: su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, ¿es usted una persona digna de confianza?
¿Pueden los demás estar seguros de que hará usted bien todos los días de su vida? Si es así, entonces va a ser una persona sabia y fuerte, como lo menciona Proverbios 31. Segundo, están del versículo 13 al 18. Descubrimos que esta persona valiente, fuerte, comprometida y sabia también es sagaz. El diccionario nos dice que sagaz significa simplemente alguien inteligente y perspicaz, es decir, que es listo. El sagaz no se aprovecha de otras personas, sino que sabe obtener beneficio de las oportunidades. En el versículo 13 dice: anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Entonces, no toma cualquier cosa que tenga a la mano, sino que elige con cuidado sus tareas y sus materiales, porque dice el versículo que busca. Los versículos 14 y 15 dicen que esta persona sabia es previsora y se prepara para el futuro, no solo para lo cotidiano. Hace sus tareas para que no le falte nada a nadie de su casa. El versículo 16 muestra esta perspicacia. Dice: evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Es sagaz para comprar una propiedad y cuando lo hace, se encarga de hacer que produzca ganancias. Piensa bien en sus proyectos y planea cómo llevarlos a cabo con éxito. El versículo 17 señala que se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Otra versión dice que está llena de energía y que es muy trabajadora. En Hebreos vemos que la mujer ejercita sus brazos para poder hacer su tarea con vigor. La persona sagaz cultiva su conocimiento y sus habilidades para trabajar con más inteligencia en lugar de mayor esfuerzo. El versículo 18 corrobora este esfuerzo. Esta sabia mujer hace productos de calidad que puede vender sin temor y sin vergüenza a los comerciantes. En pocas palabras, una persona cayil es sagaz. Así que preguntémonos, ¿cuán sagaz somos en nuestras actividades cotidianas? ¿Pienso bien en mis proyectos para poder llevarlos a cabo con éxito? ¿Planeo con anticipación? ¿Me comprometo a hacer siempre un buen trabajo? Si podemos responder que sí a estas preguntas, entonces tenemos ya la segunda característica de la sabiduría. En los versículos 19 y 20 se encuentra la tercera. Dice que una persona, cayil o cayil, dice que es su generosidad. La NTV dice que tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Esta mujer tejía y hacía ropa para vender a los comerciantes, a fin de poder ser generosa con los pobres y los necesitados. La sagacidad siempre debe estar amortiguada o calmada por la generosidad. De lo contrario, se transformaría en avaricia. Y la Biblia no habla bien de los ávaros. Les doy las citas, 1 Corintios 6:10 y Efesios 5:5. Así que todo aquel que es sagaz aprovecha las oportunidades para tener algo que compartir con los demás. Cuarta característica se encuentra en los versículos 21 al 25 y demuestra que aquel que es sabio también debe ser diligente. La NBI dice: si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. ¿Con qué frecuencia nieva en Medio Oriente? Son pocas veces, pero cuando ocurre, esta persona sabia y diligente tiene lo que su familia necesita. El versículo 22 dice: las colchas las cose ella misma, se viste de púrpura y lino fino. Al mencionar lino fino y púrpura, demuestra que esta persona es diligente para satisfacer sus propias necesidades, así como las de los demás. También sabe vestir bien. El versículo 23 vincula su diligencia con la posición de su esposo en la comunidad.
La manera en que esta persona sabia maneja su vida hace que los demás, entre ellos los líderes de la comunidad, respeten a su esposo. Y en este caso, si lo vemos que es para todo tipo de personas, pueden hablar bien o mal de su esposa, de sus padres o de sus hijos. El versículo 24 reitera que su trabajo con la rueca y el uso, es decir, el hilado, no son simplemente un pasatiempo, sino un medio para producir un ingreso para su familia y para ayudar a los necesitados. El versículo 25 concluye con el resultado. Dice, y se ríe de lo porvenir. Otras revisiones mencionan, se ríe sin temor al futuro, afronta segura el porvenir, enfrenta confiada el futuro. Algunas desestiman la diligencia al considerarla adicción al trabajo. Sin embargo, es una parte necesaria para la sabiduría. Y en este ministerio, en el Ministerio Betania, nuestros pastores siempre han sido nuestro mayor ejemplo. Por último, la quinta cualidad del sabio se encuentra en el versículo 26. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Esta persona siempre hablará con sabiduría y amabilidad. No solo pone en práctica sus enseñanzas, sino que también las transmite con lo que dice. Podríamos relacionarlo esto con la aptitud y la actitud. Si alguien lee Mateo 9, versículo 35 y 36, por favor. Gracias. Aquí nos menciona nuestro gran ejemplo, que es Cristo. Dice que Él enseñaba, predicaba, sanaba, y en Mateo, más adelante, en Mateo 14, alimentó. Entonces dice que enseña con sabiduría y también es amable. Si somos sinceros, podremos reconocer que nos faltan cualidades para poder ser llamados realmente sabios. O quizás piense que ser sabio, fuerte o valiente requiere demasiado esfuerzo. Y así es excesivamente difícil, pues con nuestra fuerza humana sería imposible, pues es necesaria la ayuda de Dios. Como dice Juan 15:5, separados de Él nada podremos hacer. La sabiduría, tal como lo describe el libro de Proverbios, se refiere a tomar entonces decisiones en todo tipo de situación en la vida. La sabiduría es algo cotidiano. Sin embargo, el capítulo 31 no termina en el versículo 26. Si así fuera, tendríamos solamente un código moral, pero ningún recurso para lograr que éste funcione. Lo que nos hace sabio no se encuentra en los versículos del 11 al 26, que son los que acabamos de ver, sino en el versículo 30. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La traducción lenguaje actual dice, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. En resumen, la persona sabia, fuerte, comprometida, decide vivir para aquello que es eterno, pues lo que permanece para siempre es nuestra relación con Dios. Como se decía al principio, sobre los sermones de Proverbios 31, suelen centrarse más en las habilidades sobre una mujer. Hay evidencias de su sabiduría, pero esto no es lo más importante del pasaje. La verdadera sabiduría empieza en Dios y en nuestra relación con Él. Comienza con el temor del Señor. ¿Es acaso ese temor o miedo de estar en la presencia de Dios? No, es una comprensión reverente de quién es Dios y de nuestra posición en relación con Él. El apóstol Pablo les dijo a los atenienses que solo en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Eso está en Hechos 17, versículo 25 al 28. No podemos tener éxito ni podemos vivir los próximos segundos a menos que nuestro Creador nos lo permita. Conocer a Dios nos sostiene en los momentos más oscuros y nos enseña la diferencia entre lo que pasa y lo que permanece. Pero conocer a Dios también nos sostiene en la vida cotidiana. No es fácil ser digno de confianza.
pero el Señor está allí y se encarga de ayudarnos. A veces no conviene ser sagaz, pero Dios ve nuestras obras y entonces recibirá honra por ellas. Tampoco es fácil ser generoso, pero al Señor le agrada que demos. No es divertido ser todo el tiempo diligentes, pero trabajamos no para los hombres, sino para glorificar a nuestro Hacedor. No es sencillo hablar todo el tiempo con sabiduría, prudencia o amabilidad, pero recordamos que Dios oye todo lo que decimos. Nuestra relación con Él nos da una perspectiva diferente sobre la vida. El temor o respeto reverente ante el Señor nos motiva entonces a administrar el tiempo con sabiduría. Nos impulsa a usar esos recursos con inteligencia para ayudar a otros. El temor a Dios nos ayuda a evaluar cada decisión. Al final, hombres y mujeres, solteros o casados, aprenderemos de Proverbios 31, implementaremos la fórmula divina para vivir con sabiduría. Al final es nuestra la decisión. Podemos aprender más sobre todo lo que abarca ser sabios. Hay muchísimas más cualidades. Y no solamente conocer estas cualidades o características, sino que también podremos ver los beneficios que trae consigo. Esos se encuentran en los primeros 4 capítulos de Proverbios. Para finalizar, vamos a leer de manera unida Salmo 19:11, por favor. Salmo 19:11. Unidos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El Señor les bendiga, hermanos. Espero sea de bendición.